Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, donde estamos viendo el ciclo de partidas de el genial Bobby Fischer. Veremos a continuación una partida de Fischer jugada en mayo del año 1971 contra el campeón soviético de ese entonces, Mark Taimanov. Ambos eran campeones en sus respectivos países en la lucha por la clasificación en el match para candidato al título mundial, el cual terminó con la impresionante victoria de Fischer por 6-0. Mencionaremos un detalle sobre el juego de posición. Los fundamentos del moderno concepto de la posición fueron antevistos por Steiner cuando aún eran vigentes las artificiosas ideas combinativas del período romántico. Los valores posicionistas exigen un rigor analítico y una capacidad de maniobras tales que solo a base de amplia experiencia pueden ser alcanzados. La conclusión terminante de que en ajedrez no existen leyes ni reglas fijas no solo afecta a las ideas dinámicas de la combinación y la ofensiva espectacular, sino que en el estilo posicional resultan aún más numerosas y significativas las ocasiones en que llega a ser vigente tal fenómeno. El estilo de posiciones exige, pues, una especial disposición para la estrategia de maniobras y una visión totalizadora de tiempo, espacio, economía y espíritu de síntesis. Es una estrategia alejada de impaciencias y empecinamientos que sabe al mismo tiempo declinar los principios generales vigentes en la apertura y en el juego medio, y también ajustarse a tales principios de la manera más ortodoxa, ofreciendo por ello frecuentes ocasiones de contraste desde el punto de vista de la acción. Es por ello que el juego de posición requiere de larga experiencia. Estas reflexiones pueden ser comprobadas por la partida que mostraremos a continuación, que fue jugada, ¿no es cierto?, en el famoso match del torneo de la candidatura, el año 1971 en mayo, entre Bobby Fischer, el campeón de Estados Unidos, y Mark Taimanov. La partida corresponde a la siguiente jugada: iniciando el juego, Fischer con las piezas blancas, inicia el juego con su eterno E4. Y su rival responde con la defensa semiabierta siciliana C5. Caballo F3, caballo C6, C por D, caballo por D4, E6, caballo B5. Primer atentado a la ley del desarrollo. Fischer mueve dos veces seguidas la misma pieza. D6, alfil F4, E5, alfil E3, caballo F6, alfil G5. Nuevo atentado a la ley. Decía Capablanca que la apertura debía estar terminada en la jugada octava. Aquí solo hay dos figuras movilizadas y ya estamos en la octava jugada. Dama A5 jaque. Dama D2. Con alfil D2 se evitaba la pérdida del peón del rey, pero Fischer tiene interés en perderlo. No se ve clara la razón de tal sacrificio. Es pronto para ver estas cosas. Aquí hace falta la experiencia que generalmente no se tiene. Caballo por E4, dama por A5, caballo por A5, hay que salvar la pieza, alfil E3, siguen dos piezas movilizadas y sigue retrasada la apertura. El alfil de dama ya ha sido objeto de tres maniobras: la jugada 7, alfil E3, alfil G5 y alfil E3 nuevamente. ¿Ven ustedes ya la razón de la entrega del peón? Las negras tienen un caballo dislocado, marginado, las blancas apuntan al peón de A, es decir, el peón de la torre de la dama. ¿Será eso suficiente? Rey D7, caballo B,
B1 a C3. Las blancas no solo entran en la captura del peón, que hubiera sido un error, desde luego, ¿no es cierto? Vamos a mostrar. Y se hubiese perdido pieza. Sino que ofrecen un cambio, no obstante, el peón de menos. Caballo por C3. Caballo por C3. Resultado, las blancas siguen teniendo dos únicas piezas desarrolladas, la apertura aún no se ha resuelto, pero a cambio de ello resulta que las negras solo cuentan con la movilización de una pieza. Movilización, por otra parte, precaria e inconveniente, pues se trata del caballo desplazado en lateral. Además, la salida de su alfil está obstruida y han de ceder tiempo para lograr ponerlo en juego. Ahora sí se ve compensación por el infante sacrificado, es decir, el peón menos. La posición bien vale tal sacrificio. Observemos bien el tablero y se podrá uno dar cuenta de esto. Complementando el examen, la disposición de armas blancas es armoniosa, los dos alfiles excelentemente colocados y con vías abiertas para sus disparos de largo alcance. El enroque largo habilitado con vía libre para la acción de la torre de dama, los peones, sus bases sin romper la estructura ideal y el caballo emplazado en una casilla natural de acción sobre el centro. Por lo que al ejército negro se refiere, tenemos además del caballo fuera de juego y la obstrucción de sus dos alfiles, un peón colgante en D6 y el rey en posición ineficaz, debiendo ser juzgado ahora obligatoriamente. El balance, pues, minimiza y empobrece el valor de un peón. He aquí el significado del juego posicional. Rey de 8, caballo D5. Esta es una nueva lección del joven y discutido gran maestro Fischer. El caballo insiste en su presión sobre el peón colgante y parece provocar el avance del peón A, que sería sancionado con el jaque del alfil en B6. Como se ve, la ley del desarrollo debe estar avergonzada ante tan sólida y táctica blanca en esta partida. Alfil E6. Enroque largo. Desprecio del peón A y nueva amenaza sobre el famoso peón colgante. B6. F4. Deshaciendo prácticamente el centro y movilizando derivadamente una pieza hacia el peón colgante, lo cual es más eficaz que la captura inmediata. Hay que tener en cuenta que las blancas juegan con un espíritu agudo de victoria, consciente de la superioridad de su posición. No juegan para igualar la lucha en material, puesto que la desigualdad es obra de ellos mismos y conocen el secreto que dio lugar a su creación. El peón de la torre de la dama de las blancas, o sea, el peón A2, no puede ser tomado, porque se perdería la pieza. E por F, alfil por F4, caballo B7. El negro sabe que su pérdida de peón de la dama no es, o el peón D, no es una desgracia. Está deseoso de tal pérdida que supondría para él un vigoroso paso hacia la deseada igualdad. Alfil E2. Solo ahora ha terminado la apertura para las blancas, pero no existiendo leyes en ningún sentido, se da el caso de que el juego medio empezó, con su típica lucha de maniobra, antes de que la apertura terminase. Curiosa contradicción. Es tanto como empezar la construcción de una casa por el tejado. Alfil D7, torre D2, alfil E7, torre H a D1, alfil por B5. Todas las piezas blancas en combate. Los movimientos negros están cada vez más limitados y la ventaja posicional bien definida. No obstante, la reducción de efectivos. Lo que menos preocupa a las blancas sigue siendo el hecho de recuperar el peón. Alfil por B5, rey C7, torre E2, alfil
F6, torre D a E1, haciendo bien patente su objetivo posicional y eludiendo la política hasta ahora simulada de hacer gravitar la presión sobre el peón aislado. Torre A C8, alfil C4, el peón de alfil del rey, el peón F, es mejor presa, pues es uno de los alineados en cadena. Torre H a F8. B4. Táctica de bloqueo característica del estilo posicional. El caballo negro ve con inquietud la reducción de su espacio vital. No va a tener dónde maniobrar. A5. Alfil D5. Ahora los cambios serán favorables al blanco por el carácter dinámico de las capturas. Rey B8. A3. Torre F a D8, obligado por las bien visibles circunstancias. Alfil por F7. Alfil C3. Alfil D2. D5. Torre D1. D4. Tratando de obtener el mayor provecho posible de la situación, pero las blancas juegan reposadamente. Saben que habrá muchas maniobras, pero saben también dónde está su ventaja. Alfil por C3. Torre por C3. Rey B2. D3. La liquidación sigue siendo favorable posicionalmente al blanco, pero las negras vienen obligadas a buscar la complicación. Rey por C3. D por E2. Torre E1. Caballo D6. Alfil H5. Caballo B5 jaque. Rey B2. A por B. A por B. Torre D4. C3. Torre H4. Alfil por E2. Ahora son las blancas quienes tienen un peón de más, notable, a causa de la actividad de su alfil, pero el objetivo blanco sigue inspirándose en el dominio de la posición antes que en la superioridad material, superioridad que con frecuencia es insuficiente en los finales limitados. Caballo D6. Torre D1, ocupando la columna y saliendo de cualquier posible clavada. Rey C7. Ahora se defiende el peón. H3. Torre F4. Torre F1. No puede aceptarse el cambio, pues se llegaría a un final fácil y claramente perdido a causa del control que ejerce el alfil blanco. Cuando estos finales de peones hay peones en ambos flancos, el alfil es superior al caballo. Torre E4. Alfil D3. Torre E5. Torre F2. H5. C4.
rey D7, rey C3, torre G5, torre A2, rey C8, rey D4. Obsérvese la centralización del rey de las blancas y como el blanco va tratando de imponer un peón pasado ahí en el ala de dama, manteniendo control de los peones en el flanco del rey. Este es un final extraordinariamente bien jugado por Fischer y recordemos la mejor época de Fischer. Rey C7, torre A7 jaque, rey D8, C5, B por C5 jaque, B por C5, caballo E8, torre A2, defendiendo su peón, G, caballo C7, alfil C4, controlando los saltos del caballo, rey D7, torre B2, rey C3, alfil B3, buena jugada, caballo B5, jaque, excelente jugada, rey E3. Las blancas entran en el cuadrado del peón para luchar contra los peones negros del flanco del rey. El negro tiene que capturar ahora con rey, ya que si vamos a mostrar, si capturase con torre, vendría alfil A4, imponiendo una liquidación total con un final teóricamente ganado por las blancas. Por lo tanto, rey por C5. Y ahora miren la actividad del rey de las blancas. Rey F4. Torre G6. Alfil D1. H4. Rey F5. Observe que la presión ha pasado al flanco del rey y el rey negro quedó prácticamente fuera del juego. Torre H6. Rey G5. El rey blanco es una pieza agresora. Caballo D6. Alfil C2, nuevamente controlando los saltos del caballo. Caballo F7. Jaque. Rey G4. Caballo E4. Jaque. Rey F4. Rey Rey D4. Torre B4 jaque. Rey C3. Las blancas astutamente alejan al rey negro que pretendía entrar en combate. Torre B5. Caballo F7. Torre C5 jaque. Rey D4. Torre F5. G5 jaque. Rey
G4, caballo E4 jaque, rey por G5, torre G6 jaque, rey por H4, torre por G2, alfil D1, interesantísima posición, un final que hay que jugarlo muy preciso, torre G8, alfil G4. Nótese que la torre blanca impide que el rey negro pueda participar de esta lucha. Rey E4, rey G3, torre G7, torre F4 jaque, rey D5, torre A4, caballo G6, torre A6, caballo E5, rey F4, caballo G6 jaque, y ahora una hermosa jugada, rey G5 ingresando hacia donde está la torre negra, caballo E4 jaque, rey F5, torre F7 jaque, torre F6, torre por F6, rey por F6, rey E4. Y este es un error de Taimanov. Era necesario, ¿no es cierto?, para continuar con la resistencia. Acá lo vamos a colocar. Haber jugado rey D6. Pero, en fin, es una lucha agotadora. Alfil C8. Rey F4. H4. Caballo F3. H5. Caballo G5. Alfil F5, y acá el Sichuan es lo que va a liquidar la posición de las negras. Caballo F3, H6, caballo G5, rey G6, caballo F3, H7, y el peón ya se fue. Caballo E5 jaque, rey F6, y las negras abandonaron ante la imposibilidad de tener el peón blanco que va a coronar. Una dura lucha donde la desventaja, mejor dicho, la ventaja posicional fue sostenida desde un principio, y donde los valores estratégicos de maniobra y bloqueo pusieron de manifiesto la concesión que en nuestros días ofrece la lucha magistral. Una partida maravillosa del genio norteamericano Robert Fischer, que nos abandonó ya hace algunos años. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y nos veremos en breve con otra partida de este genio de las 64 casillas, Bobby Fischer.